Listo, muchachos, buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe, bien, gracias. Listo, ¿quién me recuerda en qué terminamos la clase pasada, el martes? Derivada. Entonces vimos la definición de derivada, ¿cierto? Y vimos una interpretación que fue la de ver la derivada como la pendiente de la recta tangente a la curva en determinado punto, ¿cierto? Entonces, entonces dimos la definición, dijimos que teníamos una función definida en un intervalo abierto que contenía los puntos x1 y x1 más h, y dimos la definición de la función derivada, bueno, en un punto como el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 sobre h, y dijimos que esa iba a ser la derivada de la función en el punto x1, ¿cierto? También dijimos que si la función f era derivable en todos los puntos de ese intervalo que habíamos definido, entonces podíamos definir otra función que la íbamos a llamar la función derivada de f con respecto a x, ¿cierto? Y que la íbamos a denotar como f' de x. ¿Quién iba a ser esa función? Iba a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 sobre h. De esa partecita no dimos ejemplos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algunos ejemplitos de eso. Pongamos que tenemos esta función 3x a la 2 menos 2x y vamos a hallar f' de x. ¿Cierto? Por ahora no tenemos ningún teorema, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la definición. Listo, entonces ¿qué hacemos? A partir de la definición de derivadas, reemplazamos donde está el x a la 2. ¿Dónde está x por x más h? Donde está x por x más h menos la función normal solita, ¿cierto? Entonces, ¿quién es f' de x? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? ¿Quién es esto? Esto es el límite cuando h tiende a 0 de, entonces sería 3 por x más h al cuadrado menos 2 por x más h menos, este menos afecta a todo lo que viene acá, 3x a la 2 menos 2x, y esto todo sobre h. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da esto? Por eso da 3 que multiplica x a la 2 más 2xh. Entonces hagámoslo de una vez. 3x a la 2 Más 6 xh más 3h cuadrado, ¿cierto? Menos 2x menos 2h menos 3x a la 2 más 2x. Se va este con este y este con este. ¿Qué hacemos ahí? Factor común h. Sacamos factor común h. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0
de h que multiplica 6x más 3h, ¿cierto? Menos 2. Cancelamos y ese límite nos da ¿cuánto hace el límite? 6x menos 2. 6x menos 2. Listo. Hagamos otro. Tenemos la raíz de No se hable porque es que estamos viendo la imagen de Puerto de Río. O sea, cuando ellos hablan no nos dejan escribir. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué hicimos? Simplemente reemplazamos f de x más h, ¿cierto? Menos f de x. Traten ustedes de hacer este otro, con g de x igual a raíz de x. Y utilizan la definición para hallar eso. Algunos los están repitiendo, digamos que ya saben cuánto vale la derivada de eso. Lo que vamos a hacer es utilizar la definición de derivada. Bueno, así se ve. Listo, ya lo hicieron. Por eso da 1 sobre 2 raíz de x. Pues ya, listo, entonces ¿cómo lo hago? Díganme ustedes qué pasos hago para demostrar eso que me están diciendo. Pero es lo Profe, mismo. tener raíz de x es lo mismo que tener x a la 1/2. Y entonces donde está x la reemplazo por x más h menos la Menos x a la media y listo. Sobre Y listo, y con eso sale. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Yo pienso que se multiplica por la conjugada del denominador del numerador digo, para eliminar. eliminar y luego dividir por h y de ahí sí apenas le estoy terminando profe pues, pero entonces más o menos pienso que es así. Listo, límite cuando h tiende a 0 de ¿quién me queda? Raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Entonces lo que me dicen es que multiplique y divida por el conjugado de raíz de x más h menos raíz de x. Entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0 de raíz de x más h menos raíz de x, y esto por raíz de x más h más raíz de x sobre h por la raíz de x más h más raíz de x. Arriba, ¿qué tenemos? ¿Cómo me queda la parte de arriba? x más h menos Raíz de x. x más h al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. O sea, Si que h yo más h decía, menos x es la que h arriba h x más h menos x sobre h
por raíz de x más h más raíz de x. Acá arriba me queda solamente h, entonces se cancela y esto me da el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, que multiplica raíz de x más h más raíz de x. Cancelo y esto da 1 sobre 2 raíz de x. por raíz de x, ¿cierto? Cuando reemplazamos h después de cancelar h acá en el numerador y el denominador, cuando reemplazamos h por 0, acá me queda x más raíz de x da 2 raíz de x. Listo, ¿qué pasa con x a la 3? Hagamos la derivada de f de x igual a x a la 3. Pero es que los de Puerto de Río casi no nos dejan ver y escribir. Para copiar, sí. Sí, no nos dejan copiar. Listo, cuando acaben me dice. Pues ya, gracias. Listo, hagámosla de la función f de x igual a x a la 3. Ya muchos saben cuál es esa derivada, ¿cierto? Cuatro x a la 3 menos 2x a la 2. Hagan esa derivada con la definición. No, 12x a la 2 menos 4x. Ustedes ya saben cuál, pero no creo que la hayan hecho tan ligero. Con la definición lo hicieron tan ligero. Sí, señora, ya la tenemos aquí en el cuaderno. Sí. Pues se resuelve. Entonces ustedes son flash para copiar. Les cuento que son súper rápidos. Esa, Yo he bueno. conocido personas rápidas para copiar, pero ustedes le Profe. ganaron a todo mundo. Pues se resuelve el producto notable que es un cubo perfecto y quedaría entonces h al cubo más el triple producto del primer término, en este caso sería x al Eso, cuadrado. entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de quién? 4 que multiplica a quién? Espera, x más h a la 3. X más h a la 3 menos 2x más h al cuadrado, ¿cierto? Menos 4x a la 3 menos 2x a la 2 sobre h. Esto da aquí en el límite
cuando h tiende a 0 de 4 que multiplica a x a la 3 más 3x a la 2h más 3x h cuadrado más h a la 3 menos 2 que multiplica a x a la 2 más 2xh más h cuadrado menos 4x a la 3 más 2x a la 2. ¿Serio, muchachos? Ustedes copiaron todo eso en ese momentico. Ustedes copian mío. Todo eso lo hicimos ayer. ¿Lo hicieron ayer? Sí, señora. ¿Con quién? ¿Te repasaron todo esto ayer? Ay, es que nosotros somos muy estudiosos. Eso está muy bien. Listo, entonces aquí me da 4x a la 3 más 12x a la 2h más 12xh cuadrado más 4h a la 3 menos 2x a la 2 menos 4xh más menos 2h cuadrado. Entonces se nos va 4x a la 3 con este, tenemos a h, se va a quién más, 2x a la 2, con 2x a la 2, Ya le queda todo en términos de h y no sacar factor común. sacamos factor común h, entonces aquí me queda este, cancelamos uno de acá que me queda un cuadrado, cancelamos este y aquí cancelamos uno, ¿cierto? Y eso da, entonces nos queda 12x a la 2, este se va porque aquí me queda un h, entonces cuando reemplazo con h igual 0 este se va, más, Se va este también se va, y aquí me El queda 2H también se va. menos 4x. Ah, Se vio, van vio. este y este. Me queda este término y me queda este de acá. Listo. Bueno. Listo, muchachos, miren que la derivada está definida a partir de los límites, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a definir límites, vimos que en algunos casos era necesario hacer los límites laterales. Una Qué pregunta. pena interrumpirla, pero es que no entendí la cancelación que usted hizo. Me queda- Saque factor común, cancele y después reemplace por el h igual 0. Sino que la hice toda de una vez. Supuestamente ya habían hecho más o menos eso, entonces lo que hice, aquí tengo un h, entonces se va esta h, aquí está h cuadrado, me queda h, aquí está h a la 3, queda h cuadrado, aquí está h solito, entonces queda solo 4x, aquí está h cuadrado, me queda un h ahí, y estas ya se habían cancelado con este se cancela con este y este se cancela con este. O sea que con h queda solamente, quedan este término, este y este. Cuando hallo el límite, o sea, cuando reemplazo por h0, este se cancela, este también y este también. ¿Cuáles me quedan? Me quedan este y este, que son los que quedan sin h. ¿Listo? Entonces me queda 12x a la 2 menos 4x. Papá que hice los dos pasos de una vez. Es como si hubiera sacado factor común, pero no lo saqué pues directamente, sino que lo hice de una vez. Entonces lo que les estaba diciendo es que miren que la derivada está definida a partir de quién, está definida a partir de un límite, ¿cierto? Y vimos que en algunos casos, para que el límite existiera, yo tenía que hallar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Entonces lo mismo va a suceder para la derivada.
como está definida a partir de un límite para ciertos puntos, puede que sea necesario hallar las derivadas laterales, ¿cierto? ¿Qué van a hacer las derivadas laterales? Pues hallar este límite, pero por la izquierda o por la derecha. ¿Ya terminaron de copiar o no? Sí, señora. Sí. Listo. Entonces ya vimos otras notaciones que eran de x o la derivada de x con respecto a x, la derivada de y con respecto a x o y'. Esas pueden ser todas las notaciones que pueden encontrar en todos los libros cuando estén trabajando con derivadas. Listo, también vimos la definición alterna que de la derivada cuando en un punto lo que hacemos es reemplazar a x por x1 más h y reemplazamos todos esos términos dentro de la definición inicial de derivada y obtenemos esta otra definición. Esta otra ahorita la vamos a utilizar para una demostración más adelante, para que la tengan presente. Listo, entonces, ¿cómo vamos a definir las derivadas laterales para una función? Entonces se van a definir igual que cuando estábamos definiendo los límites laterales. ¿Cómo lo vamos a denotar? Lo vamos a denotar con la prima arriba y el más abajo para denotar que estamos haciendo la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda sería con el menos, ¿cierto? Y simplemente es tomar el límite cuando h tiende a 0 por la derecha o por la izquierda. ¿Para qué tipo de funciones sirve eso? Pues eso sirve para las funciones definidas a tramos. Por ejemplo, tenemos esa función que hay ahí. Entonces vamos a hallar las derivadas laterales para esa función para x igual a 2. Y díganme si la derivada existe. Hallan las derivadas laterales para esa función en x igual a 2. Y me dicen si la derivada existe o no existe. Entonces lo que hacen es hallar el límite por la derecha con esta definición y el límite por la izquierda. Si esos dos límites nos dan iguales, entonces decimos que la derivada en ese punto existe. Si los límites nos dan diferentes es porque la derivada en ese punto no existe.
si es derivable en el punto x igual a 1 o no. Entonces sí, ¿Listo? ¿Cuánto les dio? Listo, entonces dígame qué hago. el límite cuando f' tiende por la izquierda de la función, se coge la función de arriba. X menos Bueno. Y en la otra, por la derecha, coge la función de abajo. Listo. Pero hay que tener cuidado. ¿Quién es f de 1? ¿Cuánto vale f de 1? ¿Cuál es la definición? Entonces vamos a hallar la derivada. ¿Dónde tengo esto? Vamos a hallar la derivada de la función en 1 por la derecha, ¿cierto? ¿Eso es quién? Entonces es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, ¿cierto? De f. Profe, No se debe evaluar pues en 2, profe. Ah, es en 2, yo la estaba haciendo es que no. Sí, señor. Por la derecha de 2. Entonces es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de. Entonces aquí me queda f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Entonces el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de quién. ¿Cuánto vale f de 2 más h? ¿Será que con esa definición sí somos capaces de mirar qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué tomó, o sea, se está evaluando en la función de arriba, ¿cierto? Cuando X vale 2. Entonces miren que cuando tomamos esta definición no es tan fácil verlo. Miren que cuando yo estoy diciendo h tiende a 0 por la derecha, hagámoslo mejor con la otra definición alterna. ¿Cuál es la otra definición? no es f de x más x1. Exacto, entonces miren que lo que hacemos es decir, vamos a llamar x igual a x1 más h, ¿cierto? De aquí despejamos h y nos queda que h es igual a ¿quién? X menos x1, ¿cierto? Entonces cuando h tiende a 0, x tiende a x1. Entonces lo que hacemos es reemplazar eso dentro de esta función. Utilizamos la definición alterna de derivada. Entonces decimos, la derivada por la derecha en 2 sería el límite cuando x tiende a ¿quién? x1 en este caso es 2, ¿cierto? Por la derecha. ¿De quién? Entonces me queda f. ¿De quién era? De la función de f F de x, ¿cierto? Menos f de x1. ¿Será esa la definición alterna? En este caso sería f de 2, ¿cierto? Sobre ¿quién? x menos x1. X menos x1 que es 2. Listo. Entonces, ¿quién es f de x? Entonces, como estoy por la derecha, ¿a qué función tomo? X a Abajo, la X La de abajo, abajo. ¿qué sería? Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 2
por la derecha de la función x a la 2 menos 6 menos, ¿cuánto vale f de 2? Menos 2. Sería positivo, sería más 2. Sería menos 2, con este menos de acá me queda más 2, ¿cierto? Sobre, o sea que esto es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de... Eso da una diferencia de cuadrados, lo factorizas y puedes cancelar el denominador. Entonces factorizo arriba. ¿Cómo me queda arriba? ¿Eso es x menos cuánto? X más 2 y x más 2 y x menos 2. X más 2. X más 2 por x menos 2, no. Esa no es la factorización de eso. Profe, eso sí es una diferencia de cuadrado, profe. Y x más 2. ¿Cómo va a ser una diferencia de cuadrados? Eso no es una diferencia de cuadrados. Eso menos 6 más 2. Me queda x menos 3. X menos 4. Ah, sí. X menos 4. Sería, bueno, aquí me queda x a la 2 menos 4. Esto sería x menos 2. Sí, x menos 2 al cuadrado. X menos 2. Y aquí tengo x menos 2. Cancelo esto y esto me da 4. Eso sí es más 2 ahí. Pues según los Más raíz de 2. 2 y más 2, porque aquí me queda x a la 2 menos 4. Que es menos 6 más 2. Da menos 4, queda x a la 2 menos 4. Sí queda así. Listo. Y el límite por la izquierda. Entonces vamos a hallar la derivada por la izquierda. Entonces f' por la izquierda de 2 es ¿quién? El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. En este caso ya tomo ¿cuál función? Arriba. Sería x menos 4. X menos 4 y f de 2 es 2 menos 2, igual aquí sigue más 2 sobre x menos 2. ¿Y esa cuánto da? 1. 1. Aquí me quedaría... Esto me da el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x menos 2 sobre x menos 2 y esto da 1. Y entonces, ¿esa función es derivable en 2 o no? No, profe. Entonces el límite, como estos límites son diferentes, el límite por la derecha y el límite por la izquierda son diferentes, entonces esta función no es derivable en x igual a 2. Listo. Aquí es la misma noción cuando teníamos límites. ¿Qué decíamos? El límite en este caso no existe y nosotros habíamos dicho que para que la función fuera derivable en un punto, límite debe existir precisamente en ese punto. Como el límite no existe, entonces la función no es derivable en x igual a 2. Listo. Entonces, para este tipo de, digamos, de ejercicios, cuando yo voy a hallar la derivada en un punto específico, casi por lo general es mejor utilizar esta otra definición alterna de derivada en un punto. ¿Por qué? Porque aquí veo más fácil qué función tengo que tomar para tomar el límite por la derecha o el límite por la izquierda.
hay una caracterización de las funciones derivables y es que toda función derivable tiene que ser continua en un punto. Si yo tengo una función es derivable en un punto, esa función también tiene que ser continua en ese mismo punto. Pero el recíproco, o sea, lo contrario, no siempre se da. Hay funciones que son continuas, pero que no son derivables en cierto punto. ¿Ya terminaron de copiar? Señora. En Caucasia también. Listo. Entonces, ¿cómo se relaciona la diferenciabilidad o la derivabilidad? No lo sé decir. Bueno, ¿cómo relaciono la función derivada con si la función es continua o no? Entonces, toda función que sea derivable en un punto x1 tiene que ser continua en ese mismo punto. Esa es otra caracterización para determinar si una función es derivable o no en un punto. Por ejemplo, en el ejemplo pasado, esta función es continua en x igual a 2. No, esta función no es continua en x igual a 2. Entonces, ese teorema lo que me está diciendo es, en algunos casos lo que yo puedo utilizar es el contrarrecíproco de ese teorema. ¿Qué es lo que me dice el contrarrecíproco? Es que si yo verifico que la función no es continua en ese punto, entonces de una vez puedo decir que la función no puede ser derivable en ese punto. ¿Listo? ¿Cómo demostramos que si la función es derivable en un punto, entonces es continua también en ese punto? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que los límites sean iguales. Listo, entonces ¿cómo demostramos eso? ¿Cuáles son las hipótesis y qué es lo que tenemos que demostrar? Les voy a decir, f de x es derivable en x1. ¿Qué significa que f de x sea derivable en x1? Es continuo en ese punto. No. Vamos a demostrar que si yo tengo que esta función es derivable, entonces es continua. Estoy preguntando, ¿qué es lo que significa que esta función sea derivable en x1? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Que existe qué? Existe el límite, ¿cierto? Entonces, el límite, cuando x tiende a x1, ¿de quién? De f de x menos f de x1 sobre x menos x1 existe, ¿cierto? Esa es la hipótesis que nosotros tenemos. ¿Listo? Estoy diciendo, f de x es derivable en x1. ¿Qué significa eso? Que este límite existe. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de f de x menos f de x1 y vamos a tratar de llegar ¿a quién? Entonces vamos a ver que efectivamente, dado esto, la función tiene que ser continua en x1. ¿Qué significa que la función sea continua en x1? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar para que una función sea continua en un punto? ¿Cuáles son las tres condiciones que nosotros debemos verificar? Pero que f de a exista. Que f exista y que f de a y el límite sean iguales. Exacto, entonces vamos a verificar. Vamos a ver que el límite cuando x tiende a x1 de f de x es igual a ¿quién? A f de a. A f de x1 en este caso, ¿cierto?
porque ese es el A que tenemos ahí. ¿Sí o no? ¿Esto equivale a qué? ¿Qué pasa si yo paso a restar este f de x1? ¿Cómo me queda eso? Esto equivale a mostrar que el límite cuando x tiende a x1 de f de x menos f de x1 es igual a 0. Vamos a partir de eso. Tenemos f de x menos f de x1. ¿Qué le hace falta a esto para tener este límite de acá? Vamos a partir f de x menos f de x1. ¿Qué me hace falta acá? Para obtener esta parte de acá. Denominador. El denominador. Entonces, ¿qué hago para poner ese denominador ahí? Vamos a multiplicar y a dividir por eso. Aquí tenemos x menos x1, pero entonces como lo dividí, debo multiplicarlo también. ¿Listo? Esto es cierto, simplemente lo que hice fue multiplicar y dividir por x menos x1. Y ahora vamos a tomar el límite a ambos lados. Entonces tomamos el límite a ambos lados, me queda el límite cuando x tiende a x1 de f de x menos f de x1 es igual al límite cuando x tiende a x1 de f de x menos f de x1 sobre x menos 1 por x menos 1. ¿Cuánto hace el límite? Esto es x1. ¿Cuánto hace el límite? Acá es x1 y aquí también x1. ¿Cuánto hace el límite? F de x menos f de x1. Este límite, miren que acá basta con reemplazar a ¿quién? A x1. Entonces aquí me quedaría f de x1 menos f de x1 queda 0, ¿cierto? Y en esta parte de acá tenemos este límite, es el límite de un producto. Miren que tenemos el límite de esto por el límite de esto. Entonces, este límite es ¿quién? Cuando yo reparto, entonces esto sería ¿quién? El producto, el límite de un producto. Producto de los límites. Es el límite cuando x tiende a x1 de f de x menos f de x1 sobre x menos x1 por el límite cuando x tiende a x1 de x menos x1. ¿Cuánto da eso? Miren que esto es la definición de ¿quién? Esto es la definición de la derivada de la función en el punto x1, que ya habíamos dicho que esto existía. Entonces ya esto lo puedo reemplazar por ¿quién?
por este numerito que ya sé que existe. Y acá puedo reemplazar directamente en x1 porque esta ya es una función polinómica. Entonces ya sé que esto es ¿quién? F' de x por x1 menos x1 y esto da 0. Porque este es un número real que ya sabemos que existe. Y x1 menos x1 da 0. Entonces, ¿qué demostramos? El límite cuando x tiende a x1 de f de x menos f de x1 es igual a 0, que era lo que queríamos demostrar. Entonces la función es continua en ese punto. Entonces digamos que si yo tengo una función y yo sospecho que la función me están pidiendo la derivada en un punto y yo sospecho que esa función no sea continua en el punto, sencillamente lo que yo hago es verificar la continuidad de esa función y si la función no es continua en ese punto ya sé que no es diferenciable. Si la función sí es continua en el punto, debo verificar si es diferenciable o no. Porque hay ciertas funciones que son continuas en un punto, pero que no son diferenciables en ese punto. Vamos a ver un ejemplo. Listo, entonces esa es una nota. Entonces hay funciones que son son continuas en un punto, pero no son derivables en ese punto. Vamos a tomar la función igual a valor absoluto de x. ¿Cómo está definida esta función? X mayor igual que 0. X, si x es positivo, o menos x, X es menor que si x es menor que 0, ¿cierto? Ya habíamos visto que esta función es continua en 0, ¿o no? Eso ya lo habíamos demostrado, ¿cierto? Entonces, f de x es continua en x igual a 0. Pero veamos que esta función no es derivable en 0. Entonces vamos a ver eso. Listo. Como esta es una función a tramos, entonces lo que tenemos que hacer es las derivadas laterales, ¿cierto? Entonces para eso hallemos las derivadas laterales. Listo. Entonces vamos a hallar f' por la derecha en el punto 0, ¿cierto? Entonces esto es ¿quién? El límite cuando ¿quién tiende a quién? Vamos a utilizar la definición alterna. Entonces cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Listo. En este caso el x1 es ¿quién? 0. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de el valor absoluto de x sobre x. ¿Cuánto hace el límite? Como estoy hallando el límite por la derecha, ¿cuánto vale el valor absoluto de x? es un número positivo. Este límite me da 1 positivo, ¿cierto? Porque me da el valor absoluto de x va a ser igual a la misma x porque estoy tomando valores positivos, estoy a la derecha del 0. Pero ¿qué pasa con el límite por la izquierda?
f' por la izquierda en 0. ¿Esto sería quién? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de lo mismo. Da menos 1. Da menos 1. Esto sería el límite cuando x tiende a 0 pero por la izquierda del valor absoluto de x sobre x. Como ya estoy por la izquierda de x, por la izquierda de 0, ya estoy dentro de ¿cuál función? Ya estoy dentro de esta. Sería igual a menos x porque en ese caso estoy tomando valores negativos. Entonces aquí me quedaría que esto vale menos 1. Entonces las derivadas laterales son diferentes, entonces la función no es derivable en 0. Y así hay muchos ejemplos. Lo que hicimos ahorita es un ejemplo. Qué pena, esto explica un momentico f de x menos f de 0 sobre x menos 0. ¿Cuánto vale f de 0 acá? No, ¿de dónde sacaste la fórmula? ¿De dónde saqué la fórmula? De acá, por eso al principio copié la función. Miren que estoy copiando. F de x, el valor absoluto de x es ¿quién? X si x es mayor o igual que 0 o menos x si x es menor que 0. En x igual a 0, ¿cuánto vale la función? 0. ¿O no? Entonces por eso me queda f de 0, ¿es quién? 0, entonces solamente me queda valor absoluto de x. O sea, reemplazar la función, que en este caso es el valor absoluto de x, y f de 0 ya sé que vale 0. Entonces me queda valor absoluto de x menos 0, que es valor absoluto de x. Y aquí me queda x menos 0. ¿Sí? Por eso al comienzo copié la función, para que volviéramos a recordar que era lo que era el valor absoluto. ¿Listo? Entonces está claro que no toda función continua es diferenciable, pero toda función derivable tiene que ser continua en ese punto. Entonces, por lo general, cuando yo tengo funciones a tramos, lo primero que hago es verificar la continuidad de la función. Si la función no es continua, ya no tengo que seguir haciendo nada, ¿cierto? Ya sé que la función no puede ser derivable en ese punto. Si la función es continua, como en este caso, que tenemos una función continua en un punto, entonces ahí sí tengo que verificar las derivadas laterales para saber si la función es o no derivable en cierto punto. Listo, así como cuando estábamos mirando límites, teníamos ciertos teoremas para hallar esos límites. Para las derivadas también vamos a tener ciertas reglas. Listo. Bueno, aquí hay dos ejercicios, hagamos este y verifiquemos. Por ejemplo, la función de arriba, verifiquemos qué pasa con la si la función es derivable o no en x igual a 1. Esa función, primero verifiquemos la continuidad. Esa función de arriba, ¿será que es continua en x igual a 1? ¿Esa función es continua o no? Eso no es continuo en x igual a 1.
¿Y eso es continuo o no? Caucasia, ¿esta función es continua o no es continua en x igual a 1? ¿Qué tengo que hacer para verificar si esa función es continua? ¿Cómo? No, mira, ya se acabó. Derivadas laterales. Las derivadas laterales. Las derivadas laterales. Yo no estoy preguntando por la derivada todavía, estoy preguntando por la continuidad. ¿Qué pasa con la continuidad de esa función en x igual a 1? Todavía no estoy mirando las derivadas. Eso no es continua. Si se supone que eso es del tema anterior y se suponía que ustedes no tenían ninguna duda sobre eso, ¿por qué no me dicen si esa función es continua o no es continua en ese punto? O si no lo saben hacer, entonces, ¿qué es lo que no saben hacer? ¿O en qué están enredados para hacer ese punto? ¿O no lo quieren hacer? ¿Cuál de las tres? ¿No saben o no quieren? Entonces, muchachos, ¿saben o no saben decir si esa función es continua en el punto x igual a 1? ¿No saben o no quieren decir? Se lo salió. Creí que está bien. ¿No sabemos, profe? No saben, listo. ¿Cuáles son las condiciones que tengo que verificar para que una función sea continua en un punto? Que los límites laterales sean iguales. Listo. ¿Cuáles son los límites laterales de esa función que tenemos ahí? ¿Cuánto vale el límite por la izquierda? 3 de cuál de la de arriba a la de abajo. Vamos a hacer. ¿Todos copiaron la función ya? Sí. Entonces tenemos la función. Entonces vamos a, primero, vamos a hallar la deriva, mirar si la continuidad en el punto 1. ¿Cuánto vale f de 1? 3. 3. Ahora hallamos los límites laterales. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Con qué función lo evalúo? ¿Con qué función la tomo? Es uno, profe. Listo. 1 por la izquierda. ¿Con qué función lo tomo? ¿Con la de arriba o con la de abajo? Arriba. Con la de arriba. ¿Por qué? Porque estoy tomando los menores que 1. ¿Dónde caen los puntos menores que 1? Miren que me dice, evalúe dentro de la función 1 más x a la 2 si x es menor que 1. Recuerden que cuando yo tomo el límite por la izquierda estoy tomando valores menores que el punto que quiero tomar ahí. ¿Listo? Entonces sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es con valores menores que 1. Entonces tomo la función x a la 2 más 1. ¿Cuánto vale ese límite? 2. 2. Y ahora el límite por la derecha. ¿Qué función tomo ahí? Sería, tomo la función 4, eso sería el límite cuando x tiende a 1 de la función 4 menos x.
¿Qué vale? 3. Estas límite. cosas son diferentes. Ajá. Entonces la función no puede ser continua. ¿Por qué? Porque el límite no existe. Entonces f no es continua en x igual a. Como no es continua en x igual a 1, tampoco puede ser derivable en x igual a. En caso de que nos dé que la función sea continua, tengo que verificar las derivadas laterales para mirar si la función es derivable o no en el punto. Pero si de una vez me da que no es continua, entonces de una vez puedo decir que la función no es derivable en ese punto. Listo, y para la otra función. Para la segunda tocaría evaluarlo en 2 puntos. Eso, Ponga ahí tenemos dos posibles puntos de discontinuidad. ¿Cuáles? ponga el presentador, profe, mal favor. En 2. Se acaban de copiar en Caucasio, ¿no? Sí, bro. Yo lo voy a buscar, yo creo que tengo sentido. Ya me dijo ahora. Listo. Entonces, para la otra función, miren que los puntos donde me cambian los intervalos o donde cambio para evaluar la función es en 0 y en 2. Esos son los posibles puntos de discontinuidad de esa función, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Verifico la continuidad en 0 y verifico la continuidad en 2. ¿Será que esa función es continua en 0? No, profe. Miren que el límite por la derecha lo tomo en la segunda función, a la derecha del 0. Lo tomo en la segunda función porque estoy tomando valores mayores que 0. Entonces evalúo dentro de la segunda función. Ese límite da 0. Y el límite por la izquierda lo tomo con la función de arriba, porque estoy tomando valores menores. Da 0, da 2. Da 2 y en la otra da 1. Estoy evaluando así en 0. Estaba mirando ya el 2, sí. Da 2. Y el de arriba da 1, ¿cierto? El límite lateral por la izquierda da 1. Y el límite lateral por la derecha da 2 en 0. ¿Y en 2 cuánto da? ¿Será que en 2 es continuo o no es continuo? Sí, en 2 sí. Sí, en ambas da 0. Cuando en 2. En las dos da 0. Listo. ¿Y cuánto da f? Y f de 2 efectivamente da 0, ¿cierto? Entonces los límites laterales son iguales y son iguales al punto donde yo evalúo la función, ¿cierto? Entonces la función sí es continua en 2. ¿Y será diferenciable en 2? Entonces vamos a mirar. Entonces la continuidad en x igual a 0. Entonces miro, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha dentro de la función sería el límite cuando x tiende a 0
La función por la derecha, estoy tomando ¿cuál función? Esta, porque estoy a la derecha de 0. Entonces sería 2 menos x, y esto es igual a 2. Y el límite por la izquierda es tomando la otra función. Sería 1 más x a la 2. Este límite da. Entonces la función no es continua en x igual a 0. Listo, si es discontinuo en x igual a 0, entonces ya sé que no es diferenciable en x igual a 0. Si no es continua, no es derivable. Ahora, continuidad en x igual a 2. Entonces la función si es continua en x igual a 2. Porque el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda lo tomo en ¿cuál función? ¿En cuál función tomo el límite por la izquierda? 2 menos x. Este límite da 0. Y el límite por la derecha lo tomo en la función x menos 2 al cuadrado. Es continuo, es diferenciable en 0. En 2, perdón. No es diferenciable. Sí, es diferenciable. Es diferenciable en 2 también. Ustedes verifican las derivadas laterales. También es derivable en 2. Verifiquemos, pero hagámoslo como para que veamos que efectivamente sí es derivable en 2. Listo, entonces tenemos los límites laterales son iguales y tenemos que f de 2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces podemos decir es continua en x igual a 2. Entonces veamos que efectivamente también es diferenciable. Veamos si es derivable en el mismo punto. ¿Qué hacemos? Entonces tomamos la derivada por la derecha en 2. ¿Listo? ¿Cómo hago la derivada por la derecha en 2? Sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿de quién? De f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Listo. Como estoy por la derecha, tomo la función x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto sería el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 al cuadrado menos, ¿cuánto vale f de 2? 0. 0. Sobre x menos 2. Le cancelé uno de esos elevado al cuadrado con el de abajo y le queda x. Entonces se cancela uno de estos con este y me queda el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2. Y eso da 0. 0. Y el otro límite, ustedes lo hacen y verifican que efectivamente también da 0. ¿Listo? Bueno, el otro límite, ¿cuánto dará el otro límite? Ya me entró la duda. Hagamos el límite por la izquierda. Entonces hagamos el límite f' por la izquierda en 2. Sería el límite cuando x tiende a 2
por la izquierda de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Cuando estoy por la izquierda, ¿cuál función tomo? Tomo la función 2 menos x. Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 2 menos x sobre x menos 2. ¿Cuánto da eso? Falta el menos 2. Pues le falta menos f de 2. F de 2 es 0. Ah, listo. Bueno. F de 2 es 0, que ya lo habíamos hallado ahorita. F de 2 vale 0. Listo, entonces, ¿cuánto hace el límite? No de 0. El límite no da 0 y tampoco da 1. ¿Cuánto hace el límite? Ese límite da menos 1. ¿Eso es quién? El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de menos x menos 2 sobre x menos 2. Cancelo y esto me da límite de menos 1, queda menos 1. Como las derivadas laterales son diferentes, esa función no es diferenciable en x igual a 2. Entonces tenemos que la función es continua en 2, pero no es diferenciable en x igual a 2. Entonces f' por la derecha de 2 es diferente de la derivada en 2 por la izquierda. Listo, entonces ya vimos que no nos podemos dejar engañar por la continuidad. Tenemos funciones que son continuas en un punto, pero no son. Pregunta Camberry. ¿Sí? Pues, solo una preguntita. Ahí utilizaste f de x menos f de x sobre x menos x1, ¿cierto? ¿Por qué no utilizaste x más h menos? Ahora rato les expliqué por qué cambiaba la h, porque cuando yo tengo la h acá y dejo la función, mire que cuando yo utilizo la otra definición sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, ¿cierto? En este caso, como yo me estoy acercando, h es el que se está acercando a 0 y tengo una función a tramos, yo ahí no sé qué función es la que tengo que tomar, ¿cierto? Miren que a mí los puntos que me determinan qué función es la que debo tomar son 0 y 2, porque es donde debo cambiar de función. Cuando yo tomo esto así de esta manera, yo no sé en qué parte del intervalo estoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es tomar la otra definición de derivada que era con respecto a quién. Yo lo que hacía era el cambio. Tomaba x igual a x1 más h, ¿cierto? Y hacía, despejaba h de acá y me queda que h es igual a x menos x1. Entonces puedo hacer los respectivos cambios acá. Cuando yo hago estos cambios, obtengo esta definición que tenemos acá. Entonces es mucho más sencillo cuando yo ya sé a dónde se me está acercando x, ya sé qué valores debo tomar dentro de la función y es mucho más fácil evaluar. Porque cuando yo lo tengo así, yo no sé en dónde evaluar la función, no sé en qué intervalo estoy, no sé en qué parte debo tomar los valores de la función. Entonces no puedo determinar si el límite sí existe o no existe. Entonces por eso es mucho más cómodo tomar esta otra definición. ¿Listo? La otra definición, esta la utilizamos más cuando tenemos las funciones con un solo dominio. Yo no tengo problema con eso, como los primeros ejemplos que hicimos. Listo, entonces, ¿ya copiaron todos? Listo, entonces vamos a ver los teoremas. Listo, teoremas
para la diferenciación o la derivación. Entonces, la derivada de una constante es ¿cuánto? 0. 0. La derivada de la función identidad, 1. 1. La derivada de cualquier, de x a la n para cualquier n. Ahí el n lo puse como un número real. Es que lo que hago es bajar el número, el del exponente y restarle 1 al y le exponente. resto 1, sin importar quién sea ese numerito. Un ejemplo sería la derivada de 1 sobre x, ¿cierto? ¿Cómo escribimos 1 sobre x? X a la menos 2. Entonces, vamos a hacer ejemplitos. Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de 3? 0. 0. La derivada con respecto a x de la función x vale 1. Entonces vamos a hallar la derivada con respecto a x de la función 1 sobre x. ¿Cómo puedo escribir a 1 sobre x en términos exponentes? Y a la menos 2. Es la derivada con respecto a x de x a la Menos 1. menos 1. Lo que me dice la regla es que baje el exponente. Entonces me queda menos 1, ¿cierto? Dejo x y le resto 1. Entonces me quedaría menos 1, Menos 1. menos 1. Esto me da menos x a la, X menos 2. que esto es menos 1 sobre x a la. La 2. Listo. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x de x a la 3 medios? 3 medios que multiplica x de elevado a la 3 medios menos 1. 3 medios menos 1. ¿Y cuánto vale 3 medios menos 1? Reo, 1 medio. Pero. Da 1, profe. Un ¿Da medio. uno? Un medio. Un medio. Aquí me queda 3 medios menos 2 medios, es un medio. Listo. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x? Un momentico la hoja, un momentico nada más. Apaga, apaga. ¿Qué pasó? ¿No ven? Oh, profe, está de Puerto Berrío ahí. Cierran el micrófono, muchachos, por favor. Puerto Berrío, cierran el micrófono. Profe, es que el micrófono está cerrado. El micrófono está aquí. Cuando no estén hablando en ninguna de las dos partes, inmediatamente cierran el micrófono porque si no el otro grupo no alcanza a ver. Entonces, ustedes hablan y ahí mismo cierran el micrófono. ¿Listo? Profe, ya, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, la derivada con respecto a x de x a la menos 4 tercios. Menos 4 tercios que multiplica x a la menos 4 tercios menos 1. ¿Cuánto da eso? Dale menos 4 tercios, le da la. Menos 1. Menos 4 tercios elevado a la menos 1. ¿Cuánto da menos 4 tercios menos 1? Menos 7 tercios. Menos 7 tercios. Listo. Pongan cuidado con eso. Listo, entonces, derivada de una constante multiplicado por una función. Entonces, igual que en los límites, recuerden que eso es un límite. Cuando yo estaba hallando el límite de una constante multiplicada por una función, ¿qué pasaba con la constante? Entonces, la constante puede salir del límite. Entonces, la derivada con respecto a x de una constante multiplicada por una función es la constante multiplicada por la función. Por ejemplo, la derivada de 4, voy a utilizar otra notación, la derivada con respecto a x de 5x a la 4 quintos. Entonces, ¿qué me dice ese teorema? El 5 sale y sería la derivada con respecto a x de x a la
4/5. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da esa derivada? Eso da 4x a la menos 1/5. Esto da, vamos a hacerlo paso por paso. Aquí me quedaría 5 que multiplica 4/5 por x a la 4/5 menos 1, ¿cierto? Esto da 4 que multiplica x a la menos 1/5. ¿Listo? O lo mismo, bueno, no. 4 x 4 sobre raíz quinta x, ¿cierto? Lo dejémoslo así. Listo. Sigamos, la derivada de una suma es la suma de las derivadas siempre y cuando ¿qué tiene que suceder con cada una de esas derivadas? ¿Qué tiene que suceder con la derivada de f y la derivada de g? Puede suceder que alguna de las dos no exista. Sí, profe. Las dos derivadas deben existir. Entonces, si yo tengo que la derivada de f existe y la derivada de g existe, la derivada de la función suma, recuerden que eso es una función, la función definida a partir de f y g. La derivada de la función suma va a ser ¿quién? La derivada, la suma de las derivadas de las correspondientes funciones. Por ejemplo, la derivada de esa función, ¿cuánto vale? Bueno, 8 ¿cuánto? 28x a la 6. Eso, entonces sería la derivada con respecto a x de 4x a la 7 más la derivada con respecto a x de menos 2x a la 4 más la derivada con respecto a x de 3. Esto da 28x a la 6. x a la 6 menos 8x a la 3. porque la derivada de toda constante es 0. Listo. La derivada de un producto. El producto de las derivadas. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aquí ya cambia. Aquí ya cambia eso. Entonces la derivada de un producto. Entonces tengo u y b, dos funciones de la variable x, ¿cierto? Entonces la derivada del producto de la función u con b con respecto a x sería ¿quién? U por la derivada de b con respecto a x más la función b por la derivada de u con respecto a. Entonces vamos a... ¿Pero cuál? Profe, Sí. profe, usted va a evaluar límite finito y al infinito. Si eso cae para... Yo creo que... No sé, todavía no sé si eso cae para este parcial. Yo creo que en este parcial... No, yo creo que eso... Ustedes ya miraron el cronograma del curso.
No, señora. El segundo parcial va hasta la semana 7. Entonces ustedes entran a la plataforma, abren el cronograma y ahí está semana por semana todos los temas. El segundo parcial está hasta la semana 7. Hasta la semana 7, venga, abrámoslo acá para que lo veamos. El cronograma del curso está al comienzo. Es que en este no está. Acá está. Cronograma del curso. Este otro de acá. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, el primer examen. Entonces aquí estamos, la semana 15, la semana 5 está la idea intuitiva, definición de función continua, teorema sobre funciones continuas, continuidad en un intervalo. Listo, sigue semana 6, introducción histórica al concepto de derivada, definición de derivada, notación empleada, relación derivada-continuidad y derivada laterales. Eso fue lo que vimos hoy, igual estamos como un poquito atrasados. Y la semana 7 es las reglas de derivación, regla de la cadena, derivadas de orden superior y derivación implícita. Hasta ahí iría el segundo examen. Listo. El segundo examen se realizaría Entonces miren, estamos terminando la semana 7, ¿cierto? Terminaríamos la próxima semana el tema y el parcial se haría en la semana 9. O sea, la próxima semana, que es la semana 8, la próxima, yo creo que ya el martes terminamos tema del parcial. Listo. Y el examen se haría del martes en 8 días. ¿Listo? ¿Cómo? Profe, que si vas. El taller, profe, que si cuando lo mandan a la plataforma. Lo envío la próxima semana. La próxima semana enviaría el parcial. Yo creo que se puede hacer, sí. Si no sé, bueno, igual tengo que cuadrar bien porque igual es bueno hacerle los exámenes de los dos grupos, pues de los dos horarios el mismo día. Entonces vamos a cuadrar. Igual la próxima semana ya terminamos tema del parcial, por lo menos yo con ustedes ya termino este tema. No sé qué tan adelantados estamos en el otro curso. Tengo que mirar hasta dónde llegaron. Listo, pero entonces el parcial está hasta la semana 7. El segundo parcial, el tercero, digamos que es un poquitico más larguito, sería la semana 8 ay, ¿por qué se me fue hasta abajo? Bueno, igual ustedes va desde la semana 9 a la semana 12. Ustedes ya se van organizando y ya van mirando el cronograma. Ahí está semana por semana lo que se debe trabajar y los temas del parcial.
Ustedes no lo habían abierto. No habían mirado ese cronograma. No, profe. Listo. Hay que leer todo lo que está en la plataforma. Miren que igual ahí hay muchos links, hay muchas cositas como para que ustedes abran y vayan mirando. Lo que sí no están son las clases en este otro. Es que estas plataformas están más bien como enredaditas porque me juntaron, por lo menos en Caucasia, en vez de haber juntado los dos grupos de la mañana, me juntaron fue los dos grupos de Caucasia. Entonces, Profe, ¿y el otro taller para cuándo se programaría? ¿cómo? El otro taller, el taller 2. No, el taller sabe que lo entregan el día del parcial y ya yo creo que la próxima semana estaría enviando el otro taller. Profe, gracias. Y el taller usted sabe que se entrega el día del parcial. Listo, entonces Profe, ¿cuándo Sí. nos sube la nota del primer No parcial? los he recibido, ¿cómo se los voy a poner? Apenas llegaron ayer, no los he reclamado. No los he tenido en mis manos todavía, muchachos. Ustedes saben que eso, apenas llegue, hay que ir a reclamarlos y ya después se calificaría. Yo creo que ya para la próxima semana. ¿Listo? Listo, entonces, derivada del producto. Vamos a hacer la derivada del producto de estas dos funciones, ¿cierto? Entonces esta sería f de x y esta sería la función g de x o u y b, eso no importa. Listo, entonces vamos a hallar la derivada con respecto a x de la función f de x por g de x. ¿Qué me dice que es eso? ¿Eso es quién? Me dicen, es f por la derivada con respecto a x de la función g de x más la función g de x por la derivada con respecto a x de la función f. Entonces, ¿quién es f? Es toda esta función. Entonces me quedaría 4x a la 5 menos 2x a la 3 por la derivada de esta. ¿Cuál es la derivada de esta? Menos 6x a la menos 3 más Menos 8x. 6x a la menos 3 más 8x más la derivada de la función g. La función g es toda esta función. Entonces sería 3x a la menos 2 más 4x a la 2 por la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta? 20x a la 4 menos 6x a la 2. Y esa es la derivada de ese producto. Si yo hago, digamos, todas las multiplicaciones y vuelvo y agrupo, sería lo mismo que multiplicar esos dos polinomios y hallar la derivada de ese polinomio, ¿cierto? Pero lo que queremos mostrar es cómo funciona la derivada del producto. Obviamente que eso se aplica más con otras funciones, pero tenemos que esperar a sacar la derivada de las funciones trascendentes, que serían las funciones seno, coseno, de la función exponencial, cuál es la derivada de la función logaritmo, de todas esas funciones. Profe, a ver quiz antes del parcial. Pues no, la tarea. La tarea que se entrega el día del parcial. Listo, y la derivada de un cociente, que es esa reglita que tenemos ahí. Entonces la derivada de u sobre b con respecto a x sería ¿quién? Es la derivada de la función del numerador con respecto a x menos, bueno, por la función del denominador, menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador con respecto a x sobre b a la 2. Las demostraciones de estas funciones las voy a dejar como ejercicio. Ustedes las leen, pero las leen. Si tienen alguna duda,
la ponen por la plataforma o las discutimos la próxima clase. Listo, hagamos un ejemplito de el cociente. Tenemos la función, digamos, vamos a hallar la derivada de esta función. Entonces, esta sería mi función f de x, y esta es mi función g de x. Entonces, la derivada con respecto a x de f de x sobre g de x sería ¿quién? Entonces me dicen, es ¿quién? G de x segundo por la derivada con respecto a x de f de x menos f de x por la derivada con respecto a g de x sobre g de x al cuadrado. Listo. Entonces, ¿quién es g de x? La función que está en el denominador, ¿cierto? Entonces sería 3x a la 2 más 2x por la derivada de la función que está en el numerador. ¿Cuál es la derivada que está en el numerador? 5x a la 6 más 24x a la 2 menos 4. Menos la función que está en el numerador, que sería 5x a la 7 más 8x a la 3 menos 4x. Por aquí hay un... ¿Por quién? La derivada del denominador. 6x más 2. 6x más 2. Listo. Sobre... ¿quién? 6x a la 2. 4x al cuadrado. Listo. ¿Qué nos queda faltando? Digamos, de lo más importante, nos queda faltando la regla de la cadena. ¿Alguien se acuerda de la regla de la cadena? Profe. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Pero se baja el exponente, pues multiplicando por eso y por la derivada interna. Entonces, lo que me dice la regla de la cadena es que si yo tengo una función compuesta, entonces lo que hago es, digamos, derivar por partes. Lo que hago es mirar qué función es la función más externa y empezar a derivar con respecto a esa función. Listo, entonces tengo la función y igual a f de u, donde u es una función que depende de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de la compuesta? Esas tres son simplemente la misma notación. Profe, perdón, una pregunta. Profe, qué pena, pasa el favor de volver a hojita y hacer un poquito más de espacio que va. Cuando acaben de copiar me dice que ya se acabó la clase. Bueno, igual ustedes vuelvan a repasar la regla de la cadena. De la próxima clase hacemos ejemplos y terminamos de hacer las derivadas de las funciones trascendentes, que son las derivadas de la función seno, coseno, las exponenciales. Entonces, lean todo eso y la próxima clase, como que para que avancemos un poquito más rápido. ¿Listo? Bueno, ahí también le dan una leidita a la de las funciones, la derivada de las funciones, las derivadas de orden superior. ¿Cuándo puedo sacar la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada? Le dan una leidita, la próxima clase hacemos ejemplos. ¿Listo? Profe, ya puede quitar los integrales. Chao, por favor. Hasta luego. Chao. Chao, me río. Hasta luego. Profe, tengo un lindo día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. La clase toca
¿Recorderis de qué? Profe, porque usted sabe que allá